OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube, conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Bienvenidos. Buenas noches. OIDE Digital, Organización Internacional de Emprendedores, presenta su secuencia Capacítate, Emprendedor, presentada por mi persona, CPC Rosa María Vilches. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos de nuevo hoy jueves presentando una secuencia más de todo lo relacionado con el emprendimiento, con el negocio y también como formación personal. Pasando a este primer bloque, vamos a tratar un tema muy importante que es, valga la redundancia, importancia de la oratoria en las ventas y también como desarrollo personal. Es un tema que me encanta, la forma de hablar, la forma de relacionarte como público, que es muy importante. Vamos a tener esa noche un invitado también súper especial, ya es segunda vez que nos visita, es el coach Martín Salinas, ¿no? Le voy a decir su perfil, 24 años de experiencia, pues, ¿no? En temas de conferencias, cursos de coaching, ventas de atención y servicio al cliente, capacitando en diferentes universidades, también en empresas, ¿no? Y en instituciones públicas. Es autor del libro Prepárate para la competitividad. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Gusto de tenerte en nuestra plataforma de OID. Gracias, Rosa. Qué gusto poder estar en vuestra plataforma. Muy buenas noches a todos los Hola. amigos y amigas que sintonizan este programa. Sí, Martín, gracias por estar aquí por segunda vez que te tenemos. Muchas gracias. Bueno, estamos tocando un tema también muy importante, la oratoria, ¿no? La forma de hablar, la forma de expresarte. Dicen que es un arte, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es la oratoria y para qué nos sirve? Porque algunos pueden pensar, no, yo hablo normal y la gente me entiende, ¿no? Pero hay una forma, ¿no? Una técnica de hablar, una forma de expresarte, ¿no? Para que lleve bien el mensaje. ¿Qué nos podrías decir sobre la oratoria, Martín? Correcto, Rosa. Bueno, para algunos autores la oratoria es el arte de hablar en público. Si hablamos de arte, estamos hablando de un don o de un talento que una persona tiene, ¿correcto? Un talento, un don natural, ¿cierto? Sin embargo, nosotros también podemos optar por participar de un curso, ¿cierto? O contar con un coach, con un docente, con un maestro, que nos acompañe en el desarrollo de ese talento. Hay muchos talentos que nosotros los tenemos dormidos y que estos talentos, cuando se comienzan a trabajar, nos podemos quedar sorprendidos. Yo te comento mi caso particular, ¿no? Yo era una persona que no podía hablar en público, tenía mucha dificultad para hablar en público. Yo nací siendo hiperhidrótico, tuve problemas de hiperhidrosis durante gran parte de mi vida. Durante mi época escolar y mi época universitaria, la hiperhidrosis fue una barrera para que yo pueda desempeñarme como expositor en el aula. Sin embargo, ahí, bueno, uno le ponía más actitud que otra cosa, pero definitivamente se convertía en una barrera para exponer. Con el tiempo hubo un desafío que era un desafío conmigo mismo, y era ese desafío justamente tenía que ver con el tema de hablar en público, y me capacité específicamente en diferentes talleres de oratoria. Estudié en la Escuela Nacional de Oratoria, que en ese entonces existía, y bueno, gracias a Dios lo complementé esto con otro tipo de cursos que también llevé. Luego me preparé en coaching en paralelo. Fui uno de los primeros en prepararse en coaching. Yo me preparé, soy de la línea de, mi mentor es el doctor Jorge Cifuentes, quien fue el que me fue preparando en coaching y aún sigue coachándome, a pesar de que los años han pasado. Somos, no solamente es mi mentor, sino es un gran amigo. Pero te mencionaba esto porque si yo, teniendo un problema de hiperhidrosis, pude convertirme no solamente en un expositor dentro de un aula de clases, sino también luego en un expositor ya
capacitador, en un formador, etcétera, pues yo le quiero decir a la gente que si el problema para ustedes es que para vender tienen una dificultad para expresarse y hablar en público, les quiero decir que sí existen herramientas que te pueden permitir que tú puedas vencer ese mal llamado miedo y timidez para hablar en público. Yo diría que más que miedo o timidez para hablar en público es la falta de hábito o de costumbre de hablar en público. Eso es lo que yo discrepo con muchos eslogans o rótulos que le colocan en las publicidades a las personas para atraerlas cuando los quieren convocar a un curso de oratoria, ¿no? Más que vencer el miedo y la timidez. Yo te pongo un ejemplo. Si tú desde chiquito te paras en el borde de una ventana, ¿no? ¿Cierto? Desde chiquito, así sea una ventana en el primer piso, pero de una u otra manera te vas a acostumbrar a perderle el temor a la altura. Si tú desde chiquito te familiarizas con el mar, le vas a perder el temor al mar. Puede que no sepas nadar, pero por lo menos temor no le vas a tener. Si tú te familiarizas con las exposiciones, lo que va a pasar es que no vas a tener problemas al momento de exponer. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar el día de hoy. Sin embargo, para exponer hay principios y hay técnicas para hablar en público. Entonces, respondiendo a lo tuyo, la oratoria ¿es un don? Sí. ¿Es un arte? Sí. Pero también hay principios, hay técnicas, también tiene muchas cosas que podemos nosotros ver en el camino y que nos van a ayudar a exponernos de forma elocuente y eficaz. Sí, Martín, y también lo que tú decías, quiero entender que la oratoria también se puede aprender, ¿no? Porque tú, como nos has contado, tenías dificultades, pero mira, ahora tienes ese arte de comunicarte. Entonces la oratoria, aparte de ser un don, también uno puede aprender con técnicas, ¿no? Correcto, claro que sí. Hay gente tímida, que también lo has dicho, entonces la gente tímida, amigos y amigas también pueden tener ese arte, ¿no? Aprendiendo las técnicas y, como tú has dicho, también formando hábitos, ¿verdad? Claro, muy bien dicho, ¿no? Hay tres aspectos que una persona tiene que trabajar cuando quiere hablar en público, ¿no? Así como el atleta, así, a ver, como el futbolista, Sí. o la voleibolista, cuando van a salir al campo de juego, tienen que trabajar tres aspectos: la mente, la técnica, ¿no? Propia del juego, ¿no? Los principios básicos del voleibol o del fútbol o del boxeo, pero no solamente es la mente y la técnica, ¿cierto? O sea, no solamente es la parte mental y la parte física, sino también que está la parte elaborativa, o sea, la sumatoria de las técnicas para poder llegar a un desenlace, que en el caso del fútbol sería el gol, ¿no? O sea, o en el caso del vóley sería el punto producto de un mate o de algún tipo de jugada elaborada por el grupo. Pero en el caso de un boxeador, por ejemplo, la eficacia de su trabajo se va a ver en la variedad de técnicas de repetición de movimientos que estos van a conllevar a un knockout o a ganar por puntos. En el caso del orador, tiene que trabajar la parte mental, la parte física y la parte elaborativa. O sea, la actitud, la disposición, el ánimo, la parte física, que tiene que ver con todo lo que es la expresión oral y la expresión corporal. Dentro de la expresión oral está todo lo que es la educación de la voz, la dicción, la vocalización, la potencia de la voz, y dentro de la expresión corporal están los gestos, la mímica, los ademanes. Entonces, algo que uno puede ver, por ejemplo, es que al momento de comunicarnos, nosotros no solamente hablamos, no es como que sale una voz por la radio y se acabó, sino yo estoy hablando en este momento y muevo las manos para reafirmar o reforzar una frase que yo he dicho. Entonces, nosotros cuando hablamos en público tenemos que tener un dominio de la expresión oral y de la expresión corporal. La suma de las dos va a permitir que el mensaje sea contundente al momento de hablar. Excelente, muy bien. Y toda esta oratoria, ¿para qué nos sirve? ¿No? Porque uno puede creer solamente que la oratoria es cuando tú vas a hablar al público, pero al público externo, pero también es con tu misma entorno, con tu misma Claro, familia, con tus mismos amigos, correcto. ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esta oratoria? Buena pregunta. Por ejemplo, la oratoria nos sirve para muchas cosas. Algunos conceptúan la oratoria como el arte de hablar en público. Pero sin embargo, muchas veces nosotros también hacemos oratoria
Ahora, el público, cuando hablamos de público, ya estamos hablando 3, 4, ya es tu público. 2, yo soy tu público. ¿Cuántos vinieron el día de hoy al evento? De público tuve 2 asistentes, ¿no? Entonces, la oratoria nos sirve para hablar ante 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, 3000 personas, ¿no? Yo hasta ahora mi récord hablando en público habrá sido con 5000 personas, es lo que yo estimo en un coliseo, sí, más o menos es el promedio que recuerde, ¿no? Así a grandes, haciendo memoria, ¿no? Pero no solamente yo he hablado en público dando charlas, también me ha tocado en muchas oportunidades motivar eventos, ¿no? Eventos para impulsar alguna marca, algún producto, algún servicio. En alguna oportunidad también trabajé impulsando campañas electorales para algunos que candidateaban al Congreso, a la presidencia. O sea, la oratoria, el pastor hace oratoria, el sacerdote hace oratoria, el militar hace oratoria, el profesor hace oratoria. Todos tenemos que de una u otra manera saber expresarnos y hablar en público. Claro. Ahora, Sí, hay un detalle. Lo que también tienes que ver es que la oratoria como también es una herramienta para mejorar nuestro desarrollo personal, va a ayudar también a nuestro crecimiento como personas, va a permitir que el autoconcepto de nosotros mismos, la motivación interior y la autoestima mejoren. Entonces, es un vehículo que permite que pueda haber una mejora en el desarrollo personal de la gente, ¿no? Y eso es lo que yo también quiero dejarle como mensaje a los que nos escuchan el día de hoy, que la oratoria es una herramienta para el desarrollo personal. La oratoria es una herramienta para que tú puedas vender con más facilidad, porque tú como vendedor lo que tienes que tener son herramientas que te permitan vender con facilidad. Entonces ahora, por ejemplo, la coyuntura ha llevado a que la gente, por la necesidad, producto de esta coyuntura de pandemia, se vea obligada a expresarse y hablar en público. Ahora la gente está muy preocupada por hablar en público y para eso lo hacen a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? La oratoria en línea o la oratoria online, vía Meet, vía Zoom, también tiene otro tipo de mecanismos de trabajo, ¿cierto? Y hoy día, bueno, hemos hecho una presentación así sencilla, ¿no? Y habrá oportunidad en otro momento tal vez de pasarle alguna diapositiva a tu audiencia. Pero hoy día yo lo que quiero es a través de la palabra graficar el mensaje y que tú lo puedas digerir como oyente, como televidente, en este caso de esta plataforma que está a cargo de Rosa Vilches, que maneja este excelente programa de la OID, ¿no? Y que está dirigido no solo a emprendedores, sino hay emprendedores que también tienen sus hijos, que tienen hijos en la universidad, emprendedores que están estudiando, emprendedores que también tienen que hacer la promoción de sus productos, sus servicios a través de las redes sociales, y eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar mucho el tema de la oratoria. Ahora, acá hay un detalle interesante. El Perú históricamente ha tenido excelentes oradores. Yo considero que si uno hace un paralelo de los grandes oradores, en Latinoamérica ha habido y hay excelentes oradores, ¿no? A nivel político, en lo que es la oratoria sacra o la oratoria religiosa, como se le considera. En la oratoria militar también han habido excelentes oradores militares, ¿no? Y Perú ha tenido y tiene sus referentes como oradores, ¿no? Ahora, obviamente, la oratoria ha cambiado mucho. Hay muchas cosas que han cambiado demasiado con el tema de los TikToks. Ahora, por ejemplo, algo que, mira, yo te cuento una pequeña anécdota. En el 2001, Jaime Bailey hizo el primer concurso de oratoria en la televisión peruana. El primer y único concurso de la historia de la televisión peruana. Esto quiero ser bien claro. Ese día hubo un casting, 2, 3 días duró este casting. Fueron alumnos de diferentes academias y los 2 finalistas de ese concurso fueron mis alumnos, uno que estudiaba en la Universidad de Ingeniería y otro alumno que estudiaba Economía en San Marcos, ¿no? Y te cuento esto, ¿por qué? Bueno, felicitaciones. Porque el método que yo utilizo es un método distinto, totalmente así, radicalmente distinto a la forma clásica de enseñar el tema de la oratoria. Por ejemplo, yo veo que cuando les enseñan oratoria,
es importante la declamación, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, hago esta parte de la oración fúnebre de Marco Antonio que dice, compatriotas, amigos romanos, oídme, vengo a enterrar a César, no a ensalzarle. Lo malo que hacen los hombres les sobrevive, las buenas obras quedan enterradas con su cadáver, sea así con César. O si yo hago, por ejemplo, como en la escuela, la arenga de Simón Bolívar, soldados, vais a contemplar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfo. Ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no, vosotros sois invencibles. Esa es la arenga de Simón Bolívar. Muy bien. Sí, justamente quería un poquito remarcar eso. El orador debe hablar con claridad, ¿no? También claro. con entusiasmo, ¿no? Como lo has dicho ahorita, eficacia, con persuasión. Muy bien. Así Entonces es. quería entrar a esta pregunta. ¿Qué habilidades, ahora que has hablado, ¿no? Quiero preguntarte qué habilidades de oratoria o ejercicios, ¿no? Podríamos hacer en casa para mejorar las habilidades de oratoria, ¿no? ¿Cómo podemos practicar con la modulación de la voz, como dijiste, con las manos? Así algo cortito, ¿no? Para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Ya, por ejemplo, ustedes han visto que he trabajado 2 pensamientos. Uno que es un ejercicio que se utiliza mucho para trabajar las tonalidades de la voz y la expresión corporal, que le titulamos la oración fúnebre de Marco Antonio. Y la otra es la arenga de Simón Bolívar, que fue la segunda que hice. Eso es parte de lo que es la declamación. Mi consejo para los amigos que nos escuchan: ustedes pueden tener un poema en casa, pueden buscar poesía en internet, pueden buscar discursos motivadores de tipo militar o de tipo empresarial y memorizarlos y expresarlos como ustedes lo sientan, o sea, expresarlos tanto verbal como corporalmente, ¿correcto? Ese sería mi consejo. Otro consejo que yo les daría es que ustedes en casa, si tienen un lapicero, trabajen con trabalenguas. Ustedes se consiguen trabalenguas, mi consejo es que los memoricen. ¿Por qué? Si tú memorizas el trabalengua y luego lo evocas, lo expresas ante una cantidad de gentes, sea así tu familia o así sea frente al espejo, vas a ver cómo poco a poco va a ir mejorando tu dicción. Por ejemplo, yo hago esto. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta, vais a cuesta. Morías pasó volando por la orilla de ese río. Morías cayó en la orilla y por eso yo me río. Lina lía lianas, laura las luces, Leo las lanza por la ventana y en la noche de luna llena, Lina recoge lianas para liarlas como hace siempre, cada semana. ¿Te das cuenta? Sí, excelente. Entonces, esos son dos ejercicios que les pueden ayudar, mi querida María. Así excelente. Es. Mira, ahora hablando de la oratoria como herramienta para el éxito, ¿no? ¿Cómo la oratoria, cómo influye la oratoria? Que ya lo he dicho un momento, pero quería ampliar ese concepto. ¿Cómo la oratoria como herramienta para el éxito personal, laboral, académico y profesional? ¿No? ¿Cómo interviene ahí? ¿En el campo laboral, en el campo académico, en el campo profesional? Claro, ¿cómo interviene? Interviene transversalmente, o sea, todo el tiempo nosotros nos encontramos que en el negocio tú tienes un grupo de trabajadores, tú como empleador o tú como gerente de la empresa tienes que dirigirte a los empleados, tú tienes que ver que, por ejemplo, en una entidad pública muchas veces tienes que lanzar un discurso o un mensaje, sea a través de una exposición, dirigido a los trabajadores, o tienes que capacitar a los trabajadores, o tienes que hablarle a unos posibles compradores de tus productos o servicios, estás prospectando. Entonces, al momento de prospectar, tú tienes que hacer uso de la oratoria, ¿no? Usted tal vez es un policía, un militar, también hace uso de la oratoria, pero, perdón, todos en algún momento hacemos uso de la oratoria, o sea, tenemos que expresarnos y hablar en público. Entonces, lo que yo les recomiendo a la gente es que estudien oratoria, sea con nosotros, sea con otros, pero hagan oratoria, ¿no? Ahora,
La diferencia es, pues, como tú lo has dicho, Rosa María, yo tengo 24 años dictando este tipo de talleres. 24 años, empecé dictando primero en una cooperativa, luego dicté durante unos 7 años, bueno, empecé en una primera universidad que dicté oratoria, fue en San Marcos. En paralelo también comencé a dictar en el primer Instituto de Desarrollo Personal, que es mi empresa de capacitación. Después estuve dictando en diferentes universidades, dicté en algún momento en la Universidad del Callao, algunos talleres, Sí, dicté en la UNI algunas conferencias, algunas veces también los centros federados de estudiantes me han invitado para dictar talleres, los qué gremios, bueno, los Martín. gremios de, los gremios de trabajadores también, ¿ah? Muchos Mira, sindicatos también me han invitado, te hablo hace años atrás, ¿no? A dictar claro. talleres, iglesias, empresas, los Muy bien. mercados. Los mercados, por ejemplo, los mercados también me invitan mucho a dictar talleres, ¿no? O sea, Sí, gracias a Dios, le agradezco a Dios porque he podido conocer todo lo que es, todos los escenarios que uno como orador puede encontrar. Hasta en las Fuerzas Armadas también me han invitado a ah, dictar talleres de oratoria. O claro, sea, para hemos eso, dictado por todos lados. sí, para eso tú nos has dado a conocer que la oratoria tiene que ver en todos los campos, ¿no? No solamente en el campo de que uno siempre tenía oratoria, frente al público, un auditorio, y ahí no, en todas las áreas, ¿no? En todas las Sí, profesiones, en todas las actividades. Dice que la oratoria es la habilidad, ¿no? De conmover a las personas, de convencer lo que tú dices, así es. ¿no? Por eso tienes que desarrollar habilidades de expresión Claro, por oral, eso como nos has es importante comentado, que ¿no? desarrolles mucho la expresión oral, la expresión corporal y trabajar mucho en la estructura del discurso. Hay que trabajar mucho en la estructura del discurso. Yo hace un rato hice una declamación. Hay que recordarle a la audiencia que la declamación lo que busca es expresar un contenido de forma exagerada a nivel oral y corporal. Por eso que cuando yo hago la declamación de la arenga de Simón Bolívar, digo, soldados, vais a contemplar, o sea, como que lo actúo, como que Sí, exagero, porque es un ejercicio. Pero cuando tú vas a hablar en público, hablas con naturalidad. Por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes de derecho, muchos abogados, muchos jóvenes que ahora son fiscales, muchos jóvenes que ahora son alcaldes, muchos jóvenes que son, porque ya han pasado 24 años, ¿no? Que son, o han sido regidores, o han sido jueces, o alcaldes, qué sé yo. Y que me los he encontrado, me dice, profesor, oye, tu curso me ayudó, una barbaridad. ¿Por qué? Hay un secreto que yo te lo voy a contar. sí, El secreto es que yo todas las clases no las hago en aula. Muchas de mis clases yo las hago al aire libre. Y cuando tú haces clases al aire libre, el alumno puede desarrollar de forma natural el captar la atención de la gente. Cuando tú eres un buen orador, tienes la facilidad de captar la atención de la gente. Es como a ver, te pongo un ejemplo sencillo. importante eso, Es importante. como cuando tú ves a los cómicos ambulantes o cuando ves a los que venden en la calle, en las teleferias. Te pongo dos casos extremos, pero para que la audiencia lo entienda rápido, porque yo tengo que hablar graficando las cosas. Yo quiero que ustedes hagan imágenes de lo que expreso. Entonces, tú vas a ver que el cómico ambulante tiene dos, tres que se paran y después tiene como 100. ¿Cómo llena su auditorio? ¿Cómo llena su auditorio en una teleferia, una persona cuando la gente está en plena feria y uno tiene más asistencia que otro, y tú ves que muchas veces su producto no es tan llamativo, porque tiene una forma de captar la atención de la gente? Usted sube a una unidad de transporte público y encuentra que la persona que sube a la unidad de transporte público y es eficaz para vender, logra captar su atención. Correcto. Para yo poder enseñarte oratoria, yo he tenido que pasar por todo eso. Lo único que no he sido es cómico ambulante, no soy muy bueno contando chistes, pero me gustaría un día ejercitarme como cómico, te voy a ser sincero, ¿ah? ¿No? He hecho he hecho arte, he hecho teatro, por ejemplo, al aire libre en algún momento, pero nunca he hecho cómico ambulante porque hay dos cosas que son bien especiales para trabajar: el hacer llorar y el hacer reír. Mira, Pero mira, como reto, es un gran reto para uno, ¿no? sí, Entonces, yo te digo, Rosita, hay mucho por trabajar, más allá de que las personas puedan llevar un curso conmigo. Yo sí quiero invitar a la gente, a los papás, a las mamás, a sí, los profesionales y a las autoridades a que apoyen todo lo que sea el desarrollo de talleres de oratoria, sí, porque vamos a ayudar a que los jóvenes puedan expresarse asertivamente, o sea, con respeto, con buenas formas, con buenas maneras, pero sobre todo que puedan expresar sus contenidos, porque ustedes saben que una buena comunicación conlleva una cultura de paz.
Sí, y justamente es eso, ¿no? La oratoria es fundamental. En la vida también todo es comunicación interpersonal, ¿no? Así es, Hasta en las relaciones sociales, ¿no? así es, De esposos, de parejas, de amigos, ¿no? Entonces así es, dependemos de la oratoria, ¿no? así es, Nuestra capacidad, dependemos de nuestra capacidad de transmitir, de poder transmitir nuestras inquietudes, nuestros sentimientos, ¿no? Lo que pensamos, nuestros juicios, nuestros criterios, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo oratoria los dos, ¿no? Entonces, así es. es arte de comunicar en forma pausada, ¿no? Eso es muy importante la oratoria, muy importante, amigos y amigas. A ver, otra consultita, Martín, esta pregunta es ya la pregunta para nuestros amigos netamente emprendedores. ¿Cómo influye la oratoria para incrementar nuestras ventas? Ahí quería que te puedas explayar un poquito más, ¿no? En las Ya, ventas. A ver, ya, sí, ok. Por ejemplo, hay algo que siempre me llamó la atención. sí, Hay gente que tiene su negocio, que trabajan solos, y me dirijo a ellos sobre todo, que sí, son a lo mucho, tienen un equipo de a dos, ellos y una persona más. sí. Y muchas veces veo que ellos contratan a alguien que impulse su producto. Por ejemplo, te pongo el caso de las ferias, ¿no? Durante muchos años yo he trabajado en diferentes ferias y veía muchos de esos casos, ¿no? Veía a veces casos de que la gente no podía ni siquiera presentar su producto, a veces estaban tras el mostrador, todos tímidos, Mm, todos cohibidos. Entonces, la oratoria como tal, o sea, el proceso de desarrollo de un taller de oratoria para que tú culmines hablando en público, ese proceso va a permitir que tú te sueltes, que seas más laxo al momento de comunicarte, al momento de hablar, que tengas más facilidad, más naturalidad al momento de expresarte y hablar en público. Por eso es que yo los invito a ustedes a que puedan, como comerciantes, como personas que ofrecen algún producto o servicio, si usted tiene una empresa grande, prepare a sus vendedores en oratoria. Si usted tiene una empresa pequeña, los que le ayudan a sus colaboradores, prepárelos con temas de oratoria, ¿no? Entonces, les va a ayudar mucho, porque la oratoria, por ejemplo, cuando tú aprendes a elaborar un discurso, hay técnicas que nos enseñan a nosotros a captar la atención del público. Hay diferentes maneras de captar la atención del público. Por ejemplo, yo puedo utilizar una metáfora, una anécdota, una frase célebre o un pensamiento al momento de querer captar la atención de la gente para de ahí hablar acerca del tema a tratar, ¿correcto? sí, Entonces, hay diferentes estrategias que uno utiliza al momento de elaborar un discurso. Personalmente, a todos mis alumnos les recomiendo siempre que utilicen el hacer pensar en la parte de la elaboración de un discurso, ¿no? Que eso, el hacer pensar en un discurso está en la introducción del discurso. claro. Y sí, yendo a las ventas, es también transmitir a los vendedores, o sea, que los vendedores transmitan el contenido, ¿no? De lo que tú Claro, estás ofreciendo, de tu producto, tu servicio. Como tú correcto. decías anteriormente, es importante que las empresas a sus vendedores también le hagan un taller de oratoria, ¿no? Entonces, Claro, para que llegue, ¿no? por ejemplo, Para que el imagínate que mensaje tú llegue. tengas Ujú. Por ejemplo, imagínate que tú tengas un vendedor, ¿no? Que, un vendedor que capte la atención de la gente, ¿no? O sea, eh, cuando uno va a vender algo, hay diferentes plataformas para mostrar tu producto. Uno de ellos son las ferias. Ahora, bueno, se ha reducido un poco el tema de ferias, es verdad, en Perú, en otros países no. Ahora también se están dando algunas ferias, llamadas así, en la, en la, están, en las ferias virtuales, también hay ferias virtuales, Sí, pero a lo que yo me refería era de que tú tienes que tener un personal, si va a atender de cara al público y va a ofrecer tu producto o servicio, tiene que ser un personal que esté bien preparadito en el tema de oratoria. Por ejemplo, es increíble encontrar gente que vende algo y que se inhiba, se cohiba, se chupe, ¿no? Ante el público. Eso no puede pasar, ¿no? O sea, para alguien que está ofreciendo un producto o servicio. Es como alguien que es un profesional de la pelea tenga miedo a pelear. Para eso es un profesional en la pelea. Entonces, aquellos amigos que tienen un negocio, mi consejo es
preparen a su personal en ventas, y prepárense, en ventas y también en oratoria. Y ustedes también prepárense para que entiendan cómo la venta ayuda o se convierte en una herramienta para poder hacer una buena labor. Excelente. Muy bien, Martín. Mira, nos has dado una cátedra de lo que es la oratoria, para qué sirve, por qué es importante, cómo puede influir en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿no? Con nosotros mismos, en nuestra familia, en el negocio también, ¿no? Entonces, algo más que agregar ya para dar término, ¿no? Porque siempre el tiempo es nuestro Sí, enemigo. Algo más para Rosa, agregar. no te Sí, preocupes. Más bien quiero agradecerte por la oportunidad. Lo que le quiero decir a los papás, a las mamás, sí, lo quiero decir a los estudiantes universitarios, a las profesionales, a los que están sin trabajo, aprendan oratoria. Es el mejor consejo que les puedo dar. claro. Se lo dice alguien que tuvo mucha dificultad para expresarse y hablar en público. No saben la pesadilla que viví en gran parte de mi adolescencia y de mi etapa juvenil, Sí, producto de la hiperhidrosis y cómo se compró una barrera. Yo te cuento algo para terminar. sí, En ese tiempo, pues, muchos decían que era solamente un tema actitudinal, ¿no? Ahora yo he visto que ya ese tema lo manejan los médicos, que hacen una cirugía para el tema. Hiperhidrosis, para los que no lo saben, es las personas que sudan demasiado, sobre todo en las manos, ¿no? Puede ser en los pies, en la frente. Pero imagínate, ¿no? Estar hablando en público que te comiencen a transpirar las manos, es una cosa horrible. Gracias a Dios, la oratoria me ayudó muchísimo. A mí no me han hecho ninguna cirugía, yo me puse a estudiar oratoria y me ha funcionado. muy Pero bien. también tienen la otra opción, ¿no? Pero igual, al margen de ello, que ese es otro tema, yo a lo que voy es, si tú tienes algún miedo, algún temor para hablar en público, como le dicen con lo que mucha gente ahí que ofrece oratoria, pues simplemente enfrenta tu miedo, practica oratoria y comunícate con nosotros, comunícate con Rosa, ella te puede contactar con nosotros, o busquen cualquier taller que puedan encontrar en el mercado. Es mi mejor consejo que les puedo dar. Sí. Gracias, primeramente, por darnos tu testimonio, ¿no? Tu testimonio de Sí, vida, que es muy importante. Mira, tú lo has sí, soltado y te agradecemos, porque de esos testimonios uno aprende bastante. Y de repente tú, amiga o amigo, estás pasando por eso, ¿no? Todos creo que hemos pasado por esa etapa de temor a hablar en público, ¿no? Pero así sí es. se puede, con las habilidades, con las Sí se técnicas, sí se puede. puede. Practiquen, practiquen, Sí, chicos, hagan oratoria. Yo he tenido todo tipo de alumnos, he tenido alumnos que se hacían la pipí frente al público. así es. Y eran alumnos no chiquitos, ¿ah? Eran alumnos grandes, pero practicábamos y practicábamos y practicábamos, porque esto yo lo tomé. ¿Por qué me dedico a hacer este tipo de cursos de oratoria, de ventas, de servicio al cliente? Porque, increíble, algo que a la gente le cuesta mucho es la interacción de los unos con los otros, ¿no? En nuestra cultura hay mucho ese problema, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que ustedes puedan hacer oratoria. Yo tengo 52 años, no me da ninguna vergüenza contar algo que fue difícil para mí, pero que gracias a Dios Claro. lo pude Sí, superar. Y la idea en esta etapa de la vida es que aquellos que tienen ese problema no sean víctimas de bullying, porque a mí me hacían mucho bullying de chiquillo por ese tema, ¿no? así es. Pero igual, yo era superado, ¿eh? Porque nunca he tenido problema. Cuando alguien me ha dicho algo, he mirado para adelante. Muy Siempre he sido bien. superado en ese sentido, y tengo la piel bien gruesa, así que resisto cualquier bullying, no hay problema. ¿Ya? Bueno, Así es. Martín, muchas gracias. Un aplauso para Martín por todo lo No, que a nos ha ti, a tu enseñado. público, Ya, las un gracias, Rosa. abrazo y hasta la próxima conferencia. Chao, Martín. ¿Ya? Chao. Estamos en contacto. ¿Le puedo dar mi teléfono Sí, a claro los que amigos? sí, claro ¿Ya? que Me sí. estaba ¿Cómo lo olvidando, podemos estaba ubicar? olvidando. Pueden llamarme, solo llamadas, al 944-135-246. Tengo anotado, Rosita. Sí, 944-135-246. O puedes encontrarme en el Facebook como Martín Salinas, conferencista. Un fuerte excelente. abrazo. Gracias, Rosa. Que Dios te bendiga, Y a te ti prospere, y también. bendiciones para todo el equipo Gracias. de OID, y un abrazo también a la distancia para María Figueroa también, para todo el Gracias, equipo. Martín. Gracias, Dios les bendiga. Chao. Un Éxitos. abrazo. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, amigos, esto ha sido el bloque que le hemos presentado de la oratoria, ¿no? De la forma como hablar en público, ¿no? O con las personas a nuestro alrededor. Practiquen. Le hace bien, como dice Martín, para la autoestima también, ¿no? Para poder expresar. El bloque que sigue son las reflexiones, ¿no? Que siempre yo les hago. Acá he encontrado una reflexión bien bonita.
A ver, de repente yo no me he escuchado, pero siempre en eso de emprendimiento, de empresas, siempre es bueno escuchar una y otra vez. Eso se llama motivar, ¿no? Siempre es bueno, porque uno se puede olvidar, pero siempre es bueno escuchar, no importa lo mismo, pero siempre, ¿no? A ver, piensa en grande y tus hechos van a crecer. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental, en la mente. Amigos, la mente es muy fuerte, es muy poderosa, ¿no? Entonces ahí habría que practicar eso, el pensamiento, ¿no? Pensar en grande y no en pequeño. La segunda reflexión, ama en lugar de odiar. Ora en lugar de desear el mal. Construye en lugar de destruir. Persevera en lugar de renunciar. Ríe en lugar de llorar, ¿no? Y piensa antes de hablar, ¿no? Planifica antes de improvisar, ¿no? Comunícate antes de aislarte. Reza, ora y agradece por todo lo que tienes. ¿No? Qué bonito, qué lindo, ¿no? Eso también siempre tenemos que tener en nuestro pensamiento, ¿no? Siempre a la hora de actuar, de amar, la oración es muy importante, pensar antes de hablar, ¿no? Porque eso de pensar antes de hablar muchas veces tenemos muchas emociones y soltamos de repente cosas que no debemos decir, ¿no? Entonces ahí está la habilidad de tener control lo que uno habla, control de dominio a sí mismo. Y eso es muy importante para tener buenas relaciones, ¿verdad? Y la tercera y última reflexión, el apego, que es la dependencia, ¿no? El apego es uno de los principales obstáculos para lograr la felicidad que buscamos, porque nos quita la libertad, nos produce ansiedad, nos produce temor, nos produce dolor, apegarse, la dependencia, ¿no? Entonces, eso de depender de alguien no es bueno, ¿no? Es una persona con sus propios objetivos, con sus propias metas, con sus juicios, con sus propios criterios y tener sus metas personales, ¿no? No hacer las metas de otras personas. Entonces, el apego no es bueno, amigos y amigas. Espero que les haya gustado mi secuencia de Capacítate Emprendedor, que lo practiquen, ¿no? En todos los días de la oratoria. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con otro tema muy bonito. Antes, si no, quería enseñarles mi flyer, ¿no? Saben que yo soy contadora pública colegiada, ¿no? Y acá está mi flyer. Doy asesorías contables, doy asesorías tributarias, laborales, empresariales. Me pueden consultar al 972-018-163, ¿no? La primera consulta es gratuita, ¿no? Y ese es mi correo, rosamariacpc@hotmail.com. Bueno, amigos, les deseo un abrazo, ¿no? Y siempre hay que hacer cosas buenas, cosas correctas, ¿no? Esperemos que hayan aprendido en todo ese emprendimiento. El próximo jueves, sí se puede. Hagamos un Perú, un país mejor con valores. Un abrazo. Chao. Oído Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.